Hola. Hola. Mira, te quería decir que cuando sientes que has avanzado mucho y luego pegas otro retroceso para atrás, ¿eso es normal? Bueno, yo opino que avanzar rápido es complicado. Es decir, que si al final de la vida hemos conseguido aumentar un poquito nuestra capacidad de amar y eliminar un poquito nuestro egoísmo, ya no podemos dar con un canto en los dientes. Hay veces que hasta que no aparecen determinadas pruebas no sabemos cómo estamos. A lo mejor pensamos que estamos más avanzados de lo que en realidad estamos, y cuando vienen las pruebas es cuando se ve la realidad. Entonces yo pienso que hacia atrás nunca se va. Yo creo que o se va hacia adelante o uno se estanca. Pero hay veces que uno, pues a lo mejor ilusionado, cree que ha dado más pasos de los que realmente ha dado, y luego pues las pruebas de la vida le muestran la realidad, ¿no? Que no es tan fácil evolucionar, ¿no? Y que más bien la evolución se va consiguiendo pasito a pasito, ¿no? Vida tras vida. O sea, que no hay que desilusionarse, sino pensar que no es fácil avanzar, pero que si uno pone buena voluntad y es constante, esos cambios se irán produciendo, aunque no sean tan rápidos como uno a lo mejor cree. A ti. Hola, Vicente, buenas noches. Hola. Quería saber si es un signo de egoísmo o de evolución el ponerle coto a algunas personas que te apabullan, que se te suben a la espalda, y a lo mejor es demasiado. Yo considero que es egoísmo por mi parte ponerles coto, pero a lo mejor es un signo de evolución o también una forma de amor, es decir, hasta aquí hemos llegado. Sí, yo pienso que ser excesivamente complaciente y permitir que los demás te hagan daño no quiere decir que seas mejor persona. Yo creo que muchas veces refleja miedo y cobardía, ¿no? No nos sabemos poner en el sitio, y eso no es estar evolucionado, ¿no? Yo pienso que luchar por la libertad de uno mismo no es nada malo, todo lo contrario, es algo bueno. Entonces, la libertad de los demás termina donde empieza la nuestra. Nosotros tenemos que intentar que los demás no invadan nuestro libre albedrío, y al mismo tiempo intentar nosotros no invadir el libre albedrío de los demás. Eso sí que sería egoísta. Si tú intentas invadir el libre albedrío de otra persona, estás siendo egoísta, pero el luchar para que se respete tu libre albedrío no es egoísta. Yo creo que es síntoma de valentía. Entonces es algo positivo. Pues, la evolución tiene que también centrarse en no permitir que los demás te hagan daño con sus actitudes egoístas. No devolverles el golpe, porque eso sí que sería egoísta, pero intentar no permitir que te hagan daño. Eso no considero que sea nada malo, ni sé que sea egoísta. Hola, buenas noches. Su interesante discurso me hace pensar mucho en todo lo que es la religión budista, la maísta, que hablan de la reencarnación, la cual estoy completamente de acuerdo, y estoy también de acuerdo en todo lo que ha dicho. Pero también mi pregunta es, hay tanto similar, hay tantas cosas similar, y me extraña mucho que el Occidente no haya podido indagar más pronto en esos temas. Otra cuestión mía, que es una duda, es saber si el egoísmo es útil en nuestra evolución para aprender y para superar las pruebas que tenemos que hacer. Muy bien. Empiezo por la segunda. En el proceso evolutivo es necesario que todos los espíritus pasemos por una fase egoísta, y eso sí que tiene una cosa positiva, y es que nosotros vamos empezando a forjar nuestra individualidad y separarla de la voluntad de seres más avanzados que nosotros. Por eso, en una primera etapa, el egoísmo nos sirve para ir forjando nuestra individualidad. El proceso de evolución va a consistir en mantener nuestra individualidad
y desproveernos de la agresión hacia los demás que consiste, o sea, en el que consiste el egoísmo. Que en el egoísmo pensamos excesivamente en nosotros. Eso lo bueno que tiene es que forjamos nuestra individualidad, pero también agredimos a los demás. Entonces, el proceso de evolución tiene que ir en el sentido de mantener nuestra individualidad, pero dejar de ver al otro como un adversario y empezar a verlo como un hermano. Ese es el significado que tiene el pasar por una etapa egoísta. La pregunta de por qué en Occidente no ha calado en la antigüedad, en las religiones, la idea de la reencarnación. Yo opino que en realidad todos los profetas que han venido al mundo han transmitido el mismo mensaje. Sea Gautama, el Buda, sea Jesús, sea Krishna, todos transmitían el mismo mensaje, pero con el tiempo en unos sitios se ha ido deformando hacia un sentido y en otros hacia otro. Entonces Jesús sí que hablaba de la reencarnación, pero a nosotros no nos ha llegado esa información, porque todo lo que ocurrió en aquella época se ha ido deformando. De hecho, todavía quedan algunos retazos en los propios evangelios sobre que realmente existía la idea de la reencarnación y que Jesús habló de ella. Por ejemplo, hay un pasaje en el que se habla de si tú eres Elías, si eres la reencarnación del profeta Elías. Entonces él dice: en verdad os digo que Elías ya vino e hicisteis con él todo lo que quisisteis. Y entonces dice, entonces ellos entendieron que se referían a Juan el Bautista. Eso solo podía ocurrir, el pensar eso, porque en la propia creencia de los judíos había la creencia de la reencarnación. Si no, ¿cómo iban a pensar ellos que Elías pudiera ser Juan el Bautista si no creyeran en la reencarnación? Y eso se daba como algo conocido por todos. También hay un pasaje en el que Nicodemo le pregunta a Jesús cómo puede un hombre volver a nacer siendo viejo, porque Jesús le había dicho: tenéis que volver a nacer para poder llegar al reino de Dios, o no recuerdo exactamente las frases, y literalmente quiere decir eso: necesitamos volver a nacer. Ese pasaje, hay textos apócrifos donde está completo y donde se habla claramente de la reencarnación, pero en los evangelios canónicos esos fragmentos que ayudarían a entender todo el pasaje se han suprimido. Es un trabajo que se hizo a partir del emperador Constantino, que se cogieron todo lo que había escrito sobre aquella época y se dijo: esto sí, esto no, esto sí, esto lo cortamos, lo pegamos, PowerPoint y Word, pero a la versión de la época, ¿no? Y por eso aquí en esta época, pues digamos, en el cristianismo la idea de la reencarnación no ha llegado, pero no porque no se hablara en sus inicios, sino porque no ha interesado que esa información llegue, porque en realidad te hace dueño de tu destino. Ya no dependes de nadie, ya no dependes de una iglesia que te diga: yo soy el que te digo si te salvas o no, dependes de mí. Claro, si se admite que existe la reencarnación y que tu destino depende de tus actos en vidas sucesivas, ya no depende de que nadie te salve, ni le das tú el poder a unas personas para que te salven, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido el motivo por el cual en Occidente pues ha desaparecido la creencia en la reencarnación. Pero aún así todo eso va, por las experiencias de la gente, va volviendo a resurgir sin que esté necesariamente asociado a ninguna religión. Yo no soy budista, aunque algunas de las cosas que digo las tiene en común la religión budista. También hablo del amor al prójimo, que es algo que está en el cristianismo, porque Jesús así lo dijo. O sea que yo creo que en todas las religiones hay parte de verdad y parte de mentira. La verdad es lo que queda del mensaje original, la mentira lo que el egoísmo del ser humano ha ido metiendo. Buenas noches, Vicente. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Todavía no te he visto. Vale, ahora sí. Yo quería preguntarle sobre las regresiones mediante hipnosis.
Quería preguntarle qué fiabilidad o qué precisión tienen esas regresiones mediante la hipnosis para averiguar nuestras vidas anteriores, si no es fruto de la imaginación de la persona o qué fiabilidad tiene una regresión. Vale. A ver, el valor de una regresión solo lo sabe el que lo experimenta. Quiero decir que el terapeuta lo que intenta es ayudarte a que tú puedas recordar. Y si tú eres sincero y te dejas llevar y hay algo del pasado que te puede ser útil para enfrentar algo del presente, recordarás espontáneamente. Y no tendrás ninguna duda de que es un recuerdo verdadero. Si tienes la duda de si lo es o no, es porque sí que puede ocurrir que tú hayas puesto tu mente a funcionar. Entonces yo creo que lo mejor es, cuando te vayan a hacer una regresión, ir sin expectativas, sin esperar recordar. A veces no se recuerda nada. Esto no es las regresiones no son a la carta. No es que tú vas y dices, yo quiero acordarme de mi vida pasada, o quiero acordarme en una vida en la que yo fui alguien famoso. Lógicamente eso no va a ocurrir. Hay gente que no consigue recordar nada de su pasado y hay gente que sí que lo consigue. Y no se recuerda lo que uno quiere, se recuerda lo que puede ser útil para ayudarte a superar algo del presente. Entonces, la fiabilidad depende de la sinceridad que uno tenga consigo mismo, es decir, ir sin expectativas, y también de lo que te quieran dar del otro plano a recordar. Hay veces que no hace falta experimentar una regresión para recordar. En sueños a veces se recuerdan episodios de otras vidas de forma espontánea. Entonces yo pienso que no se pierde nada por probar, pero que uno si va tiene que ir sin ningún tipo de expectativa, porque si no siempre tendrá la duda de si lo está imaginando. El que lo vive, sobre todo si se entra en hipnosis, el que lo vive y ha entrado en hipnosis sabe que no es imaginación, que es algo muy vivido y no lo controlas tú, es algo que sucede sin que tú participes voluntariamente con tu voluntad en recordarlo. Yo quiero... ¿Dónde estás? Aquí. Vale, ya. Es que como tengo la luz en los ojos no lo veo bien. No te he oído hablar del perdón y quería saber dónde sitúas tú el perdón en el proceso de curación. Sí, lo sitúo como parte del amor. Cuando una persona ama, comprende las acciones de los demás y eso es lo que le hace perdonar. No hay perdón si no hay comprensión. Cuando tú comprendes al otro en sus virtudes y en sus defectos y también comprendes que tú también a veces te puedes llegar a dejar llevar por tus defectos y eso te impide perdonar, pues entonces es cuando te es más fácil. A veces pensamos siempre que el problema es algo que nos han hecho y creemos que todo está en perdonar algo que nos han hecho, pero hay veces que no es solo eso. Hay veces que nosotros también hemos hecho cosas egoístas hacia los demás y eso nos cuesta más reconocerlo. Entonces creo que el perdón es algo importante, sobre todo si te han hecho algo malo, objetivamente egoísta, que te ha hecho sufrir, pero que no solo está en el perdón, el superar ciertos conflictos y ciertos traumas, pero por supuesto que lo considero como algo muy positivo y que entra dentro de la comprensión y del amor. Vale, pues esa es una. Y la otra es la inmortalidad, que hablas de la inmortalidad, que no existe la inmortalidad física. Exacto. Sin embargo, has nombrado ahora al profeta Elías y según los textos, ¿no?, el profeta Elías subió en un carro de fuego, es decir, no murió. Y eso en la tradición cristiana, judío-cristiana. Y luego en la tradición budista, Babaji, ¿no?, se le considera uno de los inmortalistas todavía. Bueno, yo te diré que Elías, igual que todos, se murió físicamente,
pero su espíritu sobrevivió, como todos. Todos somos inmortales, nuestro espíritu es inmortal, nuestra carne es mortal, la de todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que con el tiempo se generan leyendas. También es verdad que hay personas que tienen la posibilidad de hacer viajes astrales, que han sido vistas, y eso ha sido interpretado de diferentes maneras, ¿no? Pues el elevarse. Jesús, por ejemplo, cuando se dice que Jesús murió y resucitó, a ver, lo que resucitó no fue su cuerpo, fue su espíritu, igual que el de todos. Cuando Él se apareció a la gente, se apareció en espíritu, y las personas que eran sensibles, que eran mediums, como María Magdalena, lo vieron, pero en espíritu, no el cuerpo. Y eso nos pasa a todos. Todos, cuando muere nuestro cuerpo, seguimos vivos. Nuestro espíritu es inmortal y no depende de la evolución que tengamos, ni de la creencia que tengamos. La inmortalidad del alma es algo que tenemos garantizado todos por el mero hecho de ser espíritus. Pero, lógicamente, en la literatura eso se puede interpretar de diferentes maneras, y se suele tender a pensar que los seres más avanzados como que no pasan por los mismos trances que el resto de los mortales, cuando en realidad sí que pasan por los mismos. Lo que pasa es que tienen más evolución, y esa evolución pues les hace, pues, por ejemplo, tener facilidad para, después de muertos, contactar con determinadas personas y que los puedan ver. Hola, buenas noches. Hola. Yo quería preguntarte, estás hablando de lo mal que es el estrés para ciertas enfermedades, Sí. pero ¿cómo podrías combatir ese estrés? Mucha gente me ha dicho a mí, vete de viaje y sigo con estrés. Vete, acuéstate a dormir, desconecta y sigues con estrés. No sé qué forma meter en la cabeza o qué hacer o qué, para poderme quitarme a lo mejor esa ansiedad, ese estrés que a mí, por ejemplo, me dan muchas migrañas, y me dan migrañas los fines de semana, cuando parece ser que he terminado de trabajar y me he relajado. Y me dicen, es que lo que tienes que hacer es desconectar, pero es que me voy de viaje y sigo con estrés. Me acuesto en la cama para desconectar, y ese estrés en la misma cama me hace dar vueltas. No es una cosa que puedas... No Sí, sé. efectivamente, el estrés, una de las cosas que hace es provocar insomnio, pero el estrés siempre tiene un motivo. Hay siempre algún tipo de conflicto relacionado con el estrés. O sea, el estrés es una palabra que la utilizamos para definir muchas cosas, muchos trastornos psicológicos que tienen una causa concreta. Entonces yo pienso que uno tiene que buscar, si no tiene claro exactamente qué es lo que causa el estrés, primero empezar. ¿Cuándo empecé a padecer estrés? ¿Cuándo empecé? ¿Y qué cambió en mi vida en esa época? Eso te puede ayudar a identificar cuál es el motivo del estrés. Y entonces, cuando uno ya tiene claro qué es lo que motiva el estrés, tiene que empezar a hacer algo para solucionar esa situación de estrés. O sea que yo creo que esa es la clave, ¿no? Identificar qué es lo que provoca el estrés y solucionarlo. Y así el estrés desaparece. El escaparse, lógicamente, y bien lo dices tú, no sirve de nada. Porque allá donde tú vayas, tu conciencia va cautivo. Y si tiene un problema, el problema te acompaña. Por tanto, no es suficiente eso. Es identificar cuál es la causa del estrés e intentar solucionarla. Y siempre hay algo concreto. Hola. Hola. Yo te quería hacer una pregunta que no sé si va a resultar un poco tonta, pero con lo que has hablado de la reencarnación y demás, de repente me ha surgido que el tema de los déjà vu, que no sé si se pronuncia así, que eso es una cosa muy común que tenemos todos y que además comentamos, oye, esto yo ya lo he vivido, y nos pasa qué tipo de relación puede tener con eso, con vidas anteriores o con... Sí. Mira, hay casos que efectivamente el recordar que te resulte familiar algún lugar en el que nunca has estado en esta vida, o el conocer a personas que te resultan familiares aunque sabes que es la primera vez que las ves, puede estar relacionado que efectivamente tú en otra vida estuviste en aquel lugar, conociste a esas determinadas personas
y eso explica la familiaridad. En algunos casos también a veces lo que ocurre es que durante los sueños tenemos como visiones de las posibles cosas que nos pueden pasar en el futuro, si son importantes. Entonces, cuando nos ocurren, la sensación de que es algo que ya hemos vivido es porque recordamos la vivencia en el sueño, que era como una preparación para cuando llegara ese momento. Por ejemplo, hay veces que nos avisan del fallecimiento de seres queridos. Entonces, cuando ese momento sucede, uno dice, ostras, que yo ya me da la sensación de que esto ya lo he vivido. Y efectivamente, se ha vivido como la proyección en el futuro de lo que iba a pasar. Entonces, cuando uno lo vive, le ayuda a que sea menos impactante. O alguna prueba que aparece en la vida, en sueños te avisa que va a aparecer para que cuando llegue no te sea tan de sopetón, ¿no? Esas son dos posibles causas de los déjà vu. Pero a veces son nimiedades, que son, o sea, son situaciones que no son aparentemente... Bien, yo te puedo decir dos casos que tienen una relación con algo espiritual. Si hay alguna otra razón, si son nimiedades, yo no les daría mucha importancia. Hay veces que es una sensación que a lo mejor no se corresponde con nada que tenga que ver con la reencarnación. Pero yo te digo que esos dos casos pueden ser una manera de explicar algunas percepciones que algunas personas han tenido. O al ver fotografías del pasado y decir, hostia, es que es como que siento que yo he estado ahí o conozco a esas personas y efectivamente en otra vida las has conocido, y eso es como que el estar allí o el ver algo te despierta esos recuerdos que están en el olvido. Buenas. Hola. Quería saber cuál es tu punto de vista sobre la metástasis, porque según tengo entendido, la medicina de Hammer cree que las metástasis son un producto, por ejemplo, del miedo a la muerte, sobre todo cuando te dice el médico que te queda poco tiempo de vida. Y la medicina, digamos, tradicional cree que es células que pasan de un órgano a otro, aunque creo, no sé, igual estoy equivocado, que no se ha visto todavía nunca ni se ha comprobado que ninguna célula cancerígena pase de un órgano a otro. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Mi opinión es que cuando se produce una extensión en un cáncer y aparece crecimiento celular en diferentes órganos, no es porque las células del tumor primario hayan migrado hacia el otro lado, sino que porque hay un crecimiento propio de ese tejido. Las únicas células que podrían trasladarse de un lugar a otro son las células que a través de la linfa, o sea, del sistema inmunitario, la linfa y la sangre, pues pueden desplazarse, pero yo no creo que los tumores sean causados por células que proceden de otro lugar, sino que son del crecimiento propio de esa zona. Cuando hay una zona dañada, en la fase de solución, los ganglios de alrededor suelen inflamarse porque es la forma en la que el sistema inmunitario tiene para iniciar el proceso de regeneración. O sea que no es como lo ve la medicina convencional, que el cáncer se ha extendido de esa región a los ganglios, sino es más bien que de los ganglios parten las células inmunitarias que van a colaborar en el proceso de regeneración. Otro tema es las supuestas metástasis al cerebro. En realidad tampoco migran de ese lugar hacia el cerebro. El cerebro siempre participa en todas las enfermedades. En el principio se altera la actividad cerebral. Si hay daño en el tejido, en la fase de curación van a crecer células gliales para regenerar ese tejido. Y son células del propio cerebro, no migran de otro lugar. Lo que tú comentabas de que cuando
que la metástasis está relacionada con el miedo, hay veces que lo que ocurre es que se suman conflictos, cada uno afectando a un órgano diferente. Luego hay otra situación que se puede dar, que es cuando una persona ya está moribunda, cuando se empiezan a desvitalizar los órganos, se activa en cada uno de ellos el programa biológico para aguantar un poquito más. O sea que una metástasis generalizada suele ser sinónimo, indicio de que la persona ya está en proceso de irse para el otro lado y está dejando de vitalizar órganos. Y cuando esos órganos se sienten desvitalizados, activan el programa que tienen de supervivencia primaria, que muchas veces implica crecimiento tumoral en esas zonas. Si el hígado empieza a fallar, se aparecen tumores en el hígado que son como el último intento del hígado de funcionar. Si empieza a fallar los pulmones, el último intento de que funcionen los pulmones es que crezcan tumores en los pulmones. Entonces también suele ser síntoma de eso. Cuando hay una extensión de tumores por muchas partes del cuerpo, suele ser sinónimo de que esa persona va a fallecer. Pero en realidad no es porque aparezcan los tumores, sino porque los órganos se desvitalizan ya y en ese proceso final se activan programas de supervivencia automáticos. Ese sería un poquito un resumen. Hola, buenas noches. Hola. Referente a los sueños, de una pregunta anterior, que ha comentado que a veces pues, pueden surgir pues, alguna cosa que nos ha sucedido, que va a suceder. A mi hijo le pasó una cosa este verano y entonces quería, bueno, pues saber por qué no tenía nada que ver con algo que, o de su vida o de un familiar. Él soñó este verano en una siesta, se despertó muy alterado, que había visto en el sueño pues un camión en especie de tráiler que iba por un paseo y que iba atropellando a la gente. Eso fue justo el día antes de, bueno, pues eso en Francia, el atentado. Y bueno, pues claro, él se quedó igual que yo, diciendo, bueno, ¿por qué he soñado esto? Porque él cuando lo vio, bueno, se le saltaban las lágrimas y estaba con mucha desazón diciendo, ¿por qué he soñado esto y por qué es lo que yo he visto en mi sueño exactamente? El camión, el paseo, todo. Sí, esos son como sueños premonitorios, ¿vale? No es porque él tuviera que hacer nada, porque en realidad muchas veces no sabes detalles ni de dónde ni cuándo va a pasar, solo ves el hecho en sí. Es como una preparación para que sepas que en el plano espiritual esas cosas se saben y que pues algunas personas por su sensibilidad pues consiguen captarlo. Entonces es eso, es una premonición. Hay gente que es sensible. Yo me acuerdo que cuando pasó lo de las Torres Gemelas, yo estuve bastante tiempo soñando un avión que seguía una trayectoria que si la continuaba pues se iba a estrellar contra algún edificio, pero nunca veía el final del choque. Siempre veía la trayectoria del avión cara a ciudad. Eso repetitivamente hasta que, pues, volviendo a casa yo vi el segundo choque en directo y me impactó mucho porque era como yo lo había soñado. Pero yo no veía el final. Entonces ni sabía dónde iba a ser, ni cuándo, ni nada. Entonces yo pienso que son como sueños y luego ya no lo volví a soñar, este sueño. Nunca lo volví a soñar más. Yo creo que son como premoniciones, avisos de cosas que se sabe que van a pasar y que algunas personas, por lo que sea, lo perciben para que cuando pase pues sepan que en el mundo espiritual muchas cosas ya se saben. Pero no porque puedas hacer nada para evitarlo, porque no te dan tantos detalles como para que sepas dónde y cuándo. Perdona, hablando de esto, denunciaría esto desde Jean-Pierre Garnier Mallet, ¿no? A Jean-Pierre Garnier Mallet, él enjuicia este tipo de, o razona este tipo de sueños o de
como energías proyectadas, una. Y dos, porque habla del desdoblamiento del tiempo y dice cómo podemos tener nosotros, que todos nosotros tenemos un doble, ¿no? Y entonces como ese doble en el sueño puede conectarse contigo. Lo digo por vuestros dos sueños, o sea, el sueño que tú dices y el sueño que proyecta que cuenta esta otra persona. A Jean-Pierre Garnier, tú... Yo no lo conozco, entonces no te puedo decir, ¿no? Pero sí que sé que... Bueno, como estamos aquí en un momento de conocimiento, ¿no? Y yo te agradezco mucho toda tu charla, bueno, pues pongo mi granito igual. Jean-Pierre Garnier Mallet es un hombre que habla de la teoría del desdoblamiento del tiempo, es físico de la mecánica de los fluidos, francés, y entonces él dice que, por ejemplo, cómo podemos todos nosotros entrar en contacto con nuestro doble y cómo le podemos hacer las preguntas correspondientes. Y él dice que ya Pitágoras lo contaba, da muchos razonamientos, ¿no? en todas sus conferencias, ¿no? Y dice que en el momento en el que nos vamos a dormir, ¿no? Ese momentito en el que estamos ahí entrando en el sueño, que sería el momento ideal, es el momento ideal para conectar con él, para preguntarle y que él te va a responder, y que son en los sueños donde nos cuentan las cosas. Yo tengo que decir respecto a lo que comentas que yo pienso que por la noche, que es verdad que es el momento más sensible, nosotros no salimos del cuerpo. Nuestro cuerpo se queda en la cama y nuestro espíritu viaja. Y en ese momento es cuando tiene posibilidad de contactar con otros espíritus, que no eres tú, son otros, que son guías que te ayudan. Ellos te pueden dar a ver cosas, incluso también tú en ese estado desligado del cuerpo puedes acceder, pues, por ejemplo, a tener este tipo de visiones, de proyecciones de lo que va a pasar en el futuro, incluso recordar el pasado. Y en realidad los profetas... serían gente que tiene especial facilidad para acceder a esa información, ¿no? Y luego pues algunas cosas se cumplen y otras no, porque en realidad el futuro todavía no está escrito. Pero vamos, que lo que comentas en algunas cosas sí que coincido, en que seas tú ese doble, eso es en lo que yo no coincido. Yo pienso que esos que te hablan no eres tú, son espíritus, tus espíritus guía. Y sí que es cierto que el verte tú fuera del cuerpo, al ver el cuerpo y al verte tú en forma espiritual, puede dar la sensación de que sean dos diferentes, pero en realidad serías tú mismo separado del cuerpo. El doble etérico que se suele utilizar sería el espíritu desligado del cuerpo, que tiene la misma apariencia y aspecto que el cuerpo físico. ¿Una pregunta más? ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, me ha llamado muchísimo la atención cuando ha comentado que el miedo nos afecta también a lo que es el aparato respiratorio. Yo, por suerte o por desgracia, tengo ahora mismo una persona muy cercana que me está pasando por ese proceso. En principio creíamos que era algo médico, hicieron todo tipo de análisis y demás, y al final se ha deducido que es el estrés. Yo quisiera que me dijera cómo puedo ayudarla, porque hay momentos en los que ella empieza a toser, empieza como a hiperventilar, se crea un ataque de no puedo respirar, se marea incluso. Y sé que el miedo que tiene a estudio, a no poder superar lo que se le viene encima. Yo sé exactamente cuál es la causa, pero yo quisiera que me dijera qué debo de hacer o dónde tengo que acudir para que... Bueno, el primer paso sería que la persona que lo está viviendo... gracias. El primer paso sería que esa persona reconociera que tiene un problema con el miedo y que estuviera abierta a profundizar en las causas de ese miedo y también a empezar a hacer cosas para que ese miedo vaya menos. Entonces tú le puedes ayudar si ella se deja, y si tú ves que no te sientes preparada, también puedes buscar que otras personas le puedan ayudar, ¿no? El miedo siempre tiene un motivo, hay que profundizar en los motivos del miedo y ayudar a esa persona que aquello que le dé miedo deje de dárselo. Muchas veces eso implica ver las cosas de otra manera
no darle tanta importancia como se le da, y luego también ser valiente y enfrentarse, aunque tengas miedo a esas pruebas. Cuando tú te enfrentas a algo que te genera miedo y lo superas, eso deja de generarte miedo. Pero también es muy importante ver la vida de una manera diferente, ¿no? No darle tanta importancia a determinadas cosas, sobre todo si son por temas de estudios. Oye, que no pasa nada si uno no aprueba los exámenes o no saca las notas que quería. No es tan grave. Dicen todos los que estamos alrededor, pero ella continúa. Habría que empezar a profundizar de dónde empieza ese miedo, ¿no? Porque a veces es una manifestación del miedo que no es el tronco, sino que es una rama. Entonces, a lo mejor hay que profundizar a ver cuándo empezó a sentir miedo y qué es lo que despertó inicialmente el miedo. Para eso esa persona tiene que ser bastante sincera y ser valiente y decir la verdad de qué es lo que le pasa. Si no, las otras personas es muy difícil que le puedan ayudar. Pues nada, muchísimas gracias. A ti. Un par de preguntas y lo dejamos. Hola, de nuevo. Hola. Vamos a ver. El hecho de no poder dormir desde hace mucho tiempo de ser para mí una dificultad muy grande. Por un lado, quisiera de alguna manera arreglar eso, no desde un punto de vista médico, porque esa parte ya la he observado, pero también me genera una duda, la de pensar si el trabajo que podría estar yo haciendo al otro lado en el momento del sueño, no estoy haciéndolo, y eso me genera más ansiedad y me genera más sensación de no estar haciendo lo que he venido a hacer en este plano, en esta ocasión. Claro, si uno empieza todavía a generarse más estrés por ese motivo, yo creo que ya es ponerse más piedras de las que uno puede llevar. Yo no lo enfocaría de esa manera, yo lo enfocaría de si hay un problema del sueño, ¿cuándo empezó? Hay que ir a la época en la que empezó eso, porque ahí seguramente está el origen. ¿Qué pasó en aquella época que empezó a generar problemas de sueño? ¿Qué problemas siguen vigentes desde aquella época hasta ahora que siguen influyendo en no dormir bien? Y empezar a identificarlos y empezar a resolverlos. Esa es la manera de proceder. Y no hay que pensar si uno está dejando de hacer algo por no dormir. Uno tiene que pensar que si no duerme, lo primero que ocurre es que uno se está perjudicando en su salud y en su bienestar. Y que hay un problema de fondo ahí. Entonces hay que identificar el problema e intentar resolverlo. Lo que hagas o dejes de hacer mientras duermes, yo creo que para este momento es ir demasiado lejos. Y los ejercicios tipo constelaciones familiares, regresiones, árbol genealógico, todo este tipo de ejercicios pueden ayudar en este o en cualquier otro caso. En algunos casos podrá ayudar y en otros no. Depende de cuál sea el conflicto. Si es un conflicto familiar, a veces sale lo que te han hecho, pero lo que tú estás haciendo mal no suele salir. A veces los conflictos no son con la familia, son personales. Y entonces, si son personales, es muy difícil que la constelación eso salga a flote. Las regresiones pueden ser útiles, pero al final luego el trabajo es algo personal. Una persona en una regresión puede tomar conciencia de dónde le viene el miedo, pero si luego en su día a día no hace nada para intentar superar el miedo, no será suficiente. Entonces, yo pienso que hay muchas cosas que te pueden ayudar, pero nadie te puede sustituir a ti en el trabajo que tú tienes que hacer contigo mismo. A ti. Desde luego, si hay algo que continúa es porque no se ha resuelto. Bueno, sí, muchísimo. Bueno, una última y... Bona nit, Vicent. Hola. Mira, quería preguntarte, ¿un espíritu cuántas vidas necesita para no volver a reencarnar en la Tierra? No hay un límite, no hay un límite. Sí que es cierto que hay un momento que el espíritu
está lo suficientemente evolucionado para no necesitar encarnar en el plano físico, porque ya ha aprendido todo lo que le puede enseñar, y entonces sigue evolucionando y sigue vivo en planos más sutiles de la existencia. Pero a todos los que estamos aquí todavía nos falta mucho para eso. Sí. Y no hay un tope, no hay un número de vidas determinado, sí, porque cada uno aprende a su ritmo, y más que número de vidas es el aprendizaje que necesita alcanzar para no necesitar encarnar. Cada persona le puede costar. Y entre vida y vida, ¿cuántos años suelen pasar terrestres? Tampoco hay un tiempo concreto. Hay espíritus que encarnan más a menudo, o sea que el tiempo en el plano espiritual es más corto. Hay espíritus que encarnan más de tarde en tarde, o a veces épocas en las que se encarna más a menudo y épocas en las que se encarna más de tarde en tarde. Normalmente los espíritus, cuando más avanza, encarnan más de tarde en tarde, pero los trabajos que hacen cuando están encarnados son de mayor envergadura. Los espíritus menos avanzados encarnan más frecuentemente, pero sus tareas son, digamos, más sencillas. Es un poco la línea. Sí. Pero no hay un tiempo determinado. Pero hay que pensar que no es automático. Tú no te mueres hoy y encarnas pasado mañana. Eso está un tiempo relativamente prolongado. Sí. Y eso te da tiempo a coincidir con bastantes de con tus los familiares. Queridos. Vale, muchas gracias. De nada. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros y buenas noches. Buenas noches a todos.